Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Estamos aquí en el Neuron IT Forum para hablar de un tema que ya no nos pertenece solamente al futuro, sino al presente de nuestras organizaciones, la cual se llama inteligencia artificial generativa. Básicamente, hace más de un poco más de un año, la inteligencia artificial generativa se veía prácticamente como un experimento, algo reservado para el área de innovación, laboratorios y tal vez una ilusión. Hoy esta etapa quedó atrás. Las empresas más visionarias ya no solo se preguntan si deben de usar la inteligencia artificial como una herramienta, sino la ven como un modelo de integración de manera real y es responsable del corazón del negocio y hasta de los procesos que pueden estar trabajando en el día a día de sus organizaciones. Su cultura y sus decisiones pueden estar basadas precisamente en ese contexto de la inteligencia artificial. Y es precisamente hoy que el reto que vamos a convocar para poder platicar es cómo pasar de la prueba a la transformación. El propósito de este panel precisamente es hablar sobre el espacio donde queremos explorar cómo la inteligencia artificial genera o está redefiniendo la forma en que operamos, lideramos y hasta creamos valor. No se trata solo de una conversación sobre tecnología, sino propósito, mentalidad y hasta un cambio cultural en cómo lo implementamos en nuestras organizaciones. Vamos a estar analizando qué está funcionando, qué aprendizajes dejan el camino recorrido y cómo las organizaciones están construyendo resultados tangibles más allá de pruebas pilotos. Para esto, tenemos el honor, el privilegio de contar con líderes que están viviendo esta transformación desde diferentes ángulos, pero que a su vez son complementarios. Me gustaría dar la introducción en primera instancia a Romina Guevara, directora general de Expaxiva X, especialista en transformación, cultura, liderazgo y gestión del cambio. Ella nos ayuda o nos va a dar su visión de cómo se impulsa la integración en el factor humano en procesos de innovación. También me gustaría dar introducción a Juan Garós, quien es director de desarrollo e e-commerce en Mundo Joven. Esta empresa es líder en seguros de viaje y está utilizando la inteligencia artificial para personalizar experiencias y escalar su presencia digital. Además de esto, nos complace presentar a Fernando Fernández, Data Portfolio Principal Manager de BBVA. Él es un experto en analítica avanzada, gobernanza de datos y quien impulsa la adopción responsable y estratégica de la inteligencia artificial en el sector financiero. Dado esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre la estrategia, cultura, talento y resultados de los tres pilares que se presentan el día de hoy. Y con esto determinar si la inteligencia artificial generativa realmente transforma una empresa o simplemente se queda una promesa. Así que vamos a arrancar con este foro. Bienvenidos, chicos. Me gustaría empezar con este punto, la primera pregunta enfocada a Romina y a Juan, donde me gustaría abordar en qué punto la inteligencia artificial generativa deja de ser una herramienta de eficiencia y se convierte en un habilitador para rediseñar productos, procesos o incluso modelos de negocio. Romina, si gustas empezar. Creo que no está Romina. Si quieres empezar, Juan. Sí, perfecto, gracias César por la intro. Yo creo que la mayoría de las empresas todavía ve la inteligencia artificial como una herramienta de eficiencia. O sea, estamos en un momento en el que buscamos ahorrar tiempo y reducir costos, ¿no? Pero realmente el verdadero punto de inflexión es cuando la IA no solo mejora esos procesos, sino que nos hace repensar el modelo de negocio, ¿no? En qué es lo que estamos haciendo como compañía. Hay un estudio de McKinsey donde dice que el 80% de las compañías que usan la IA el objetivo principal es buscar la eficiencia, ¿no? Pero solo hay un pequeño porcentaje, que es un 6% aproximadamente, que lo llaman high performance, que lo que hacen es cómo buscan, cómo rediseñan sus flujos, sus procesos, cómo rediseñan la empresa junto con la IA, ¿no? Y al final lo que buscan es crecer, innovar y llevar y exponerlo y exponer el negocio a un siguiente nivel, ¿no? Hay como o sea, hay como tres fases por la parte de la madurez, de cómo la IA se implementa dentro de una empresa, donde en el primer paso, como decíamos, es la parte de la eficiencia, ¿no? Automatizar procesos, o sea, lo que buscamos es ganar velocidad, ¿no? Realmente, ya sea analizando datos, generando contenido o ayudando a buscar una información, ¿no? que tenemos en las bases de datos. La otra es la parte de lo que es habilitación, ¿no? Es como cuando aportamos inteligencia para tomar decisiones rápidas. Es decir,
En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, como agencia de viajes o líderes de tour operación, lo que buscamos es eficientar ese proceso en el sentido de decir, oye, ¿cómo agilizo, cómo genero una cotización lo más rápido posible, ¿no? En este caso, para un cliente que me está pidiendo información, ¿cómo busco dentro de nuestro portfolio de producto y cómo facilito esa información, ¿no? Es la parte más de habilitación, de tener rápidas respuestas. Pero lo importante, sobre todo, es en la etapa ya de transformación, ¿no? De cómo esa IA se integra dentro del corazón, dentro del ecosistema de una empresa y cómo de ahí empezamos a rediseñar los modelos de negocio, ¿no? Creo que es algo bastante interesante. Te quiero poner, César, o a los espectadores un ejemplo concreto, ¿no? Es como antes un asesor pues necesita, por ejemplo, en nuestro caso, intenta buscar en diferentes herramientas, diferentes pantallas, bases de datos, sistemas, correos electrónicos, para poder acceder a una información. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que buscamos es a través de la IA poder concentrar toda esa información y que sea mucho más rápido el proceso, ¿no? Lo que buscamos es al final poder escuchar al cliente, poder tener ese tiempo con el cliente para poder empatizar, ¿no? Para poder escucharle, ver qué necesita y luego todos los procesos ya la IA se puede hacer cargo, ¿no? O por lo menos puede ayudar, ¿no? Yo creo que la IA debe ser una herramienta que debe ayudar al asesor o a los usuarios a hacer lo que antes no podíamos hacer, ¿no? Creo que hay que reimaginarnos un nuevo mundo donde la IA va a... O sea, hay que pensar como niños, ¿no? Decir, ¿qué es lo que la IA puede hacer en un futuro por nosotros? Yo creo que es algo importante de cómo integramos la IA en nuestros negocios para repensar cosas que nunca habíamos pensado que se podía hacer y ahora con la IA lo podemos hacer, ¿no? Creo que es algo importante que debemos tener en cuenta, ¿no? De acuerdo, Juan. Precisamente tomando este contexto de la parte humana, me gustaría conocer tu punto de vista, Romina, precisamente con respecto a que muchas empresas están atrapadas en la fase de prueba, ¿no? ¿Qué se necesita realmente en talento, en cultura, tal vez en gobernanza de datos, para escalar la iniciativa de inteligencia artificial generativa en el núcleo del negocio? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Sí, claro que sí, César. Mira, para mí la parte del talento es clave. Al igual que cualquier transformación, esta parte de la IA forma parte de este rango de transformaciones. No es solamente de fierro o la tecnología. Esto es un tema de gente. Mientras las personas no entiendan o no estén convencidas o no sepan cuál es el valor de esta tecnología, entonces estamos quedándonos cortos. No vamos a tener realmente una adopción al nivel en el que queremos. Ahora, las habilidades que se requieren en un mundo que se ha transformado con la inteligencia artificial son diferentes. Ahora necesitamos personas que entiendan de la parte técnica, que tengan esas capacidades técnicas, pero también deben de tener capacidades de negocio, entendimiento de negocio y además tener esa habilidad de narrativa, de poder comunicar, de hacer un storytelling y embonar estas tres capacidades en una para que realmente esto tenga un potencial de crecimiento dentro de la organización. Ya no solamente es la parte técnica o por aparte el negocio, o sea, estamos ahora transformando y creando nuevos talentos. También me he dado cuenta que hay la necesidad de que la organización entienda que las personas, todas las personas dentro de la organización necesitan entender qué es la inteligencia artificial, no quedarnos solamente en la parte del equipo técnico, de bueno, le enseño al equipo de IT lo que es IA y ellos lo dominan, pero el resto de la organización no sabe qué es o no lo entiende propiamente. Eso es uno de los principales errores y necesitamos tener a todos en el mismo barco. En la parte de cultura, ahorita lo decías también, la cultura es clave para cualquier transformación, para cualquier adopción tecnológica. El apoyo desde el nivel más alto de la organización es fundamental para que esto permee. De nada nos sirve que se diga en una empresa, ah, bueno, ya tengo al equipo de datos, al equipo de tecnología trabajando en inteligencia artificial, si nadie lo entiende y si nadie lo apoya. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de integración o de desarrollo de inteligencia artificial que nosotros queramos hacer tiene que estar apalancado con el negocio, con la estrategia del negocio, saber a dónde vamos a ir. Y si no hay un caso de uso real
o alineado a la estrategia, por supuesto que esto no va a jalar. Y para que esto suceda, el nivel más alto tiene que estarte soportando y tiene que estarte dando esta línea. Y en el último punto que tocabas, la parte de la gobernanza, bueno, la parte de la gobernanza es clave, o sea, y es uno de los principales retos actualmente, que no se tienen los datos, que no sabemos a quién pertenecen, que no hay realmente un proceso de gobernanza bien establecido. Entonces, estos tres puntos en conjunto son fundamentales para soportar un cambio tecnológico o una implementación de inteligencia artificial. Precisamente hablando sobre los datos, y tenemos aquí a un experto, Fernando, más allá del modelo de negocio que se maneja en la inteligencia artificial, ¿qué tanto estamos preparados para poder soportar estos datos en la zona empresarial? ¿Qué tanto la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer ese análisis a pequeña, mediana o gran escala? ¿Y qué barreras consideras tú que se encuentran en esta calidad de datos que obtenemos a través de los prompts que metemos en la inteligencia artificial? ¿Existe calidad? ¿Existe propiedad intelectual? ¿Existe una integración de datos? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Creo que de propiedad intelectual, creo que ese sería un foro completo para platicar con la guía, ¿no? Pero a ver, creo que es bien relevante que en estas soluciones tengamos claro, pues que sigue siendo una solución tecnológica que tenemos que medir, que tenemos que analizar, que tenemos que darle seguimiento. No por ser un conversacional en la mayoría de los casos, deja de ser una solución que requiere todos estos temas, porque lo que no se mide no se mejora. Y en ciertos sectores adicionalmente, como el nuestro, también pues hay cuestiones regulatorias, cuestiones de auditoría que tenemos que considerar. Entonces, al momento de escalar estas soluciones, la medición es algo bien relevante que tenemos que tener en cuenta para ver tener claro qué herramientas necesitamos que nos puedan dar pues una calificación de las respuestas. O sea, a diferencia de un modelo de analítica avanzada tradicional, pues que tenemos ahí claramente pues un output que es un número que lo podemos evaluar. Esta es una conversación que sale y que tenemos que evaluar también, ¿no? Entonces, una herramienta que evalúe la calidad, la relevancia de las respuestas, el performance de los modelos, como cualquier modelo de inteligencia artificial, para que podamos ir dándole seguimiento. Esta tecnología, a mi parecer y en mi experiencia hasta hoy, el rendimiento baja mucho más rápido que otros, o que la IA tradicional. Entonces, es una tecnología a la que hay que estarle dando mantenimiento constante para asegurarnos de que sigue siendo relevante, que las respuestas siguen siendo útiles y que nos mantengamos a la velocidad de una tecnología que cambia pues, muy rápido, ¿no? Las soluciones que teníamos productivas el año pasado, pues ya los modelos sobre los que lo construimos ya están deprecados por parte de OpenAI. ¿No? Entonces, naturalmente, tenemos que ir midiendo estos rendimientos y tener una respuesta, una capacidad de respuesta ante estas cambios en la tecnología, ante las bajas en rendimiento y siempre pues tener que ir midiendo qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y encontrar cómo mejorar como en cualquier solución. Y precisamente encontrar cómo mejorar viene el tema del retorno de inversión. Haces la inversión precisamente para meter estas herramientas en tu día a día y la inteligencia artificial es un completo modelo de uso para medir tanto lo que estás entrando como lo que está saliendo de esa información. ¿Qué indicadores de valor se puede utilizar hoy en día para justificar esa inversión o en todo caso priorizar los proyectos ante la dirección o el consejo? O en tu caso, Romina, como directora, ¿cómo viste el punto de retorno de inversión hacia esa inversión? Mira, creo que depende, cada uno de los proyectos va a tener, en mi opinión, un KPI diferente. Por ejemplo, el retorno de la inversión puede ser desde ahorros, ¿no? Ahorro en horas, ahorro en costos, o tener la posibilidad de redistribuir esas horas para que se utilicen en cosas que agreguen más valor.
Hay otro tipo de retornos, por ejemplo, hay proyectos que están enfocados en la mejora de experiencia, ¿no? A lo mejor no voy a tener propiamente un retorno monetario, pero sí voy a tener un retorno en la parte de una NPS, en algún indicador ahí de satisfacción que para mí es importante y que a la larga o a mediano plazo nos va a llevar ya a otro tipo de retorno, un retorno más económico, pero al fin y al cabo depende de los proyectos. En mi experiencia, los proyectos que yo he desarrollado, por ejemplo, han sido temas por ejemplo, un chatbot, ¿no? Aquí en el chatbot que estamos buscando, pues estamos buscando eficientar los procesos, estamos buscando reducir tareas manuales, repetitivas, y entonces estamos hablando de ahorro en horas, ¿no? Y mi retorno es cuántas horas estoy ahorrando de esas personas que están destinadas ahora ya a otra cosa, ¿no? Posteriormente, se va a transformar esto, ok, las horas que ahorraron debido a que implementamos este chatbot, ¿en qué están siendo utilizadas? ¿Dónde estoy creando valor? Gracias a esto que estoy ahorrando. Y entonces ya se transforma en otro KPI. Por otro lado, hay cosas, por ejemplo, de ahorro en costos. Ahí sí, ok, gracias al uso de la inteligencia artificial, puedo evitar que gente de ventas se tenga que desplazar hasta un sitio para hacer una revisión y asegurarse de que la reclamación es válida, ¿no? Ahora lo hago con inteligencia artificial, tomo una foto, veo el daño y puedo de manera remota decidir si procede o no procede una reclamación, y entonces aquí el retorno a la inversión es para empezar, la satisfacción del cliente, porque ya tiene que esperar menos tiempo para tener una respuesta. En segundo es, ok, ahorro costos porque ya no tengo que desplazar a mi fuerza de ventas hacia el lugar donde está este daño, y entonces ya estamos hablando también de ahorro en costos. O si llegamos a la parte que es creo que la medularia donde todos quisiéramos llegar, que es la redefinición o la generación de nuevos modelos de negocio, entonces aquí ya estamos hablando de nuevos ingresos, ¿no? O sea, estamos logrando con la inteligencia artificial generar ingresos extras porque estamos pensando en cosas que antes no podíamos hacer, porque estamos diseñando productos que antes eran inviables o servicios que no veíamos cómo poderlos hacer, y ahora gracias a esto entonces empezamos a generar ingresos o vamos a cambiar nuestro core de negocio para empezar a generar nuevas fuentes o hacer algún tipo de cross-sell o sell, algo que nos permita generar nuevos ingresos. Eso es lo que yo te puedo decir de lo que nosotros hemos podido lograr o lo que yo he podido lograr. Tocaste un punto importante, la experiencia del usuario, que precisamente dentro de la que es la implementación de chatbots, la implementación de respuestas mucho más ágiles a lo que puede realizar una persona de un call center y que puedes tener ya una base de datos precargada. Tomando en cuenta este caso, me gustaría, Juan, preguntarte, esa experiencia en el cliente dentro de tu modelo de negocio, ¿qué tanta eficiencia operacional has obtenido con el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué aprendizaje te ha dejado esto al momento de implementarlo y al ver tus resultados? Pues fíjate, al final, si tú te basas en qué es el turismo, por ejemplo, el turismo se basa en personas, ¿no? En esa atención, en esa cercanía. Al final, viajamos para conocer culturas, para conocer personas y para estar en contacto. Esa es la base del turismo, ¿no? Si lo vemos en lo que es en la empresa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el mundo joven, lo que buscamos es, al final, nosotros lo llamamos que a los asesores les estamos dando superpoderes. Al final lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, le estamos dando acceso a unas herramientas para que sean más eficientes, para que sean más empáticos, para que tengan suficientemente tiempo de poder estar con el cliente, de atenderle, de asesorarle y de enfocar su tiempo en eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele pasar? Que dicen, no, pues es que tardo tanto tiempo en hacer tareas administrativas, tareas repetitivas, de tener que hacer presupuestos, enviar reservas, etcétera, etcétera, que lo que hacemos es, oye, olvídate de todo eso, enfócate más en el cliente. Eso es por la parte de cuando lo llamamos lo que es superpoderes para los asesores. Y es curioso cómo la industria, sobre todo también incluso el turismo, se está digitalizando mucho y Mundo Joven está abriendo más puntos de venta. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que esa calidad humana no hay que perderla, ¿no? También tenemos, sobre todo por la parte de medios digitales, de cómo ya los clientes se están comunicando con nosotros. Por ejemplo, en WhatsApp estamos igual integrando inteligencia artificial para que sea mucho más conversacional
con el objetivo también de perfilar mucho más a los clientes, que el cliente se pueda ser atendido realmente, él pueda buscar información y luego ya le asignemos asesores donde el asesor ya tenga mucho más información del cliente, esa data del cliente, dónde quiere viajar, cuándo quiere viajar, el por qué, tener un poco más de sentimiento para decir, ok, ahora voy a dedicar tiempo de calidad en atender al cliente como debe ser, ¿no? Yo creo que eso es importante, ese tipo de experiencias, ¿no? De cómo hay que humanizar mucho más a la inteligencia artificial, siempre del lado de estar cerca del humano. Creo que eso es algo súper importante, ¿no? Por eso hay que tenerlo en mente de que tenemos que tratar al cliente de una forma mucho más asertiva, estar mucho más cercano a él y que la inteligencia artificial sea un apoyo, sea como un copiloto, ¿no? El que ayuda en las empresas a ser más eficientes, a tener mejor atención y creo que eso es a donde nos estamos evolucionando, ¿no? De acuerdo. Y precisamente tomando tu experiencia dentro de la parte de la vivencia, ¿no? De vivir viajes, de vivir una experiencia, pasamos al otro lado de la moneda con Fernando, la parte financiera. Pasamos dentro de 20 años a ser atendidos en una caja para poder hacer nuestras transacciones bancarias. Pasamos al mundo digital con la banca en móvil. Pasamos al mundo digital con la banca en nuestro propio dispositivo móvil. Ahora integrar la inteligencia artificial y que no se pierda esa experiencia del usuario y que no te sientas que estás hablando con un robot. ¿Cómo BBVA o en tu caso, Fernando, cómo ustedes logran generar ese cambio en la experiencia del usuario para que precisamente uno como usuario final no se sienta que está hablando con un robot, sino que sienta esa misma calidez? Bueno, antes de llegar a eso, quiero dar un ejemplo donde sí hablas con un robot, pero es una mejora en la experiencia, ¿no? Ok. A ver, creo que todos los presentes, los que estén conectados en su momento han hablado de algún contact center y han entrado al menú de IBR, ¿no? Y entonces te tienes que soplar todo el menú, opción uno, luego opción 3, luego 4, luego 2, luego 7, luego 9, luego ta, ta, ta. Y bueno, ya ni te acuerdas para qué hablabas cuando llegas a hablar con alguien. ¿No? Entonces, uno de los primeros proyectos que hicimos con inteligencia artificial cuando empezamos a probar eso fue precisamente ponernos el objetivo de quitar quitar ese menú de opciones y hacerlo muy sencillo. Te contesta alguien diciendo, hola, soy Blue, que Blue es nuestro asistente virtual, transversal a todos los canales de atención a nuestros clientes. Dice, ¿en qué te podemos ayudar el día de hoy? Y nuestros clientes contestan y con lo que dice el cliente nosotros entendemos y te mandamos a la célula o la persona que te va a atender. Entonces sí que es un robot con el que no hablas mucho porque no es una conversación completa, pero cambiamos una experiencia de una experiencia que era terrible de estos menús de IBR, que las métricas de experiencia del cliente nos calificaban muchísimo a toda esta tecnología, que es una tecnología, pues, me parece que noventera, ochentera, y hoy lo hacemos muy rápido, muy sencillo, y te dirigimos directamente a quien te puede resolver esta situación. ¿No? Entonces, ese es un caso donde no necesitamos todavía entrar en el tema de calidez, pero ya mejoramos significativamente la experiencia del cliente. Por otro lado, cuando hablamos de atención a nuestros clientes, pues pasa por dos sentidos. Primero, como comentaba Juan, nosotros también usamos el término darle superpoderes a nuestros banqueros porque estamos generando muchas herramientas con IA generativa para ahorrarles tiempo, para darles mejor información, para ayudarles en la interacción con el cliente y entonces que puedan contestarle al cliente lo que antes era, oye, ok, híjole, es que esta duda no tengo claridad exactamente de esto, te regreso la llamada y te comento qué es, y eran 48 horas de espera, en ese momento poderle decir, claro, en este tema tan particular de tu fondo de inversión número 3 etcétera, no sé, bueno, si lo sacas hoy y se cruza el día de feriado, pues es que sí salta y llega el martes, ¿no? Entonces, temas de atención que era no solo una mala experiencia de cliente de tengo que esperarme 48 horas para que mi experto me conteste una duda, también pasa por el banquero que en ese momento resuelve y no se lleva pendientes de tengo que anotar, que tengo que investigar esto, tengo que preguntarle a alguien, esperar la respuesta y en ese momento comunicarme al cliente a decir, ¿no? Entonces, cambia por todos lados el cómo atendemos a nuestros clientes.
en esta primera parte en darle herramientas a nuestros banqueros y a todas las personas que atienden a nuestros clientes para hacerlo mejor. Y por otro lado, sí que en asistentes virtuales estamos desarrollando, pues ya tenemos a Blue dentro de nuestra aplicación, que espero que todos hayan tenido ya alguna conversación con Blue. Y vamos, con Blue tenemos trabajando pues unos 10 años, ¿no? Evidentemente hace 10 años no era IA generativa, era más NLP, pero es un proyecto que hemos tenido presente desde hace mucho, en el que hemos trabajado mucho, en el que hemos aprendido un montón de diferentes tecnologías, de desarrollo de proyectos y demás, y de cómo preparar asistentes para tocar base con clientes, para tener conversaciones completas, para atender a nuestros clientes. Y a ver, no tenemos afortunadamente ejemplos como los de Chevrolet Aerolíneas en Canadá que se inventan cosas, pero sí que pues hemos aprendido mucho en el sentido de qué cosas hacer, qué cosas no, y cómo asegurarnos que el tono en el que se maneja, que los términos que usa vayan de acuerdo a la marca y a lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y un aprendizaje también que si bien nuestros desarrollos son globales por naturaleza, al ser un banco global, hay cosas que son muy locales, como el cómo, la diferencia entre el trato al cliente en España, en Perú, en Colombia, en México, sí existe, ¿no? Entonces eso no puede ser global, sino que tenemos que pensar en la personalidad y las necesidades de los clientes de forma local. Incluso en México, entre una persona de Yucatán y una persona de Monterrey, y una persona de Tijuana y una persona de la Ciudad de México son diferentes en cómo nos gusta que nos hablen, ¿no? Y todo eso lo tenemos que considerar. Ha sido interesante los de tres puntos de vista, el escuchar cómo cada organización ha experimentado de ese paso de la curiosidad a la implementación, de cómo lo han ido adaptando la inteligencia artificial generativa hacia estos resultados que ya son tangibles, ¿no? Hemos visto precisamente el verdadero cambio que no solamente es adoptar una herramienta, sino es entender el problema, entender la región donde te ubicas, como comenta Fernando, como comenta Juan, preparar los datos, como bien nos habló Romina, y crear confianza dentro de un equipo de trabajo. Es por esto, y algo que se repite dentro de lo que es el contexto general de los tres, es que compartieron el aprendizaje a base de prueba y error, ¿no? Han sido parte fundamental del proceso. No hay transformación sin experimento, y eso requiere una cultura que permita probar, fallar y ajustar conforme el modelo de negocio. Considero que esta última etapa o estos últimos 5 años, pandemia, post-pandemia, nos han obligado a tener que reinventarnos, evolucionar y hacer una transición que nos permita precisamente con base a este punto pasar a esta adaptación o a este modelo de negocio donde la inteligencia artificial tuvo un boom o una explosión en los últimos 2 años, año y medio. Bien lo comentaban ustedes, hace más de 10 años ya empezaba esta tecnología, pero no habíamos llegado a este punto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el tema de escalar con propósito. Vamos a hablar de cómo ustedes como empresas pueden pasar de los proyectos aislados a modelos sostenibles de negocio, donde la inteligencia artificial generativa deja de ser una innovación puntual y se convierte en una capacidad estratégica dentro de sus modelos de negocio y dentro de su experiencia. Y en este caso me gustaría comenzar contigo, Romina, con tu experiencia liderando proyectos de innovación con inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido los principales errores a los cuales te has enfrentado o con los cuales tú consideras que cometen las empresas al implementar esta tecnología? Y además, si no tienen una estrategia clara, ¿cómo pueden abordarlo para poder hacer ese seguimiento? Claro, César. Mira, uno de los principales errores es iniciar esto por moda. Es decir, yo estoy utilizando IA, no sé ni para qué lo estoy usando, pero como todo el mundo lo está utilizando, yo lo tengo que hacer también. Entonces, el no tener una estrategia clara, un valor o un caso de negocio claro en donde yo quiero mejorar o ver un impacto al implementar esta tecnología es uno de los principales errores, porque esto no se trata de venir a juguetear o a tener la moda en las organizaciones, porque además cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero y tiempo. Entonces necesitamos tener, lo primero es
un caso de uso y estratégico a donde queremos mejorar, ¿no? ¿Para qué queremos utilizar la inteligencia artificial? ¿Qué problema nos va a resolver? ¿No? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr con ella? Eso es lo fundamental y desgraciadamente no todas las organizaciones lo han hecho así. ¿No? Cuando vino el boom, ¿no? Cuando llega la IA generativa con ChatGPT y tal, yo empecé a ver y lo veía también en diferentes eventos como estos, donde todo el mundo estaba hablando de lo que estaba haciendo, pero no había un por qué, no había un para qué, simplemente era, hay que hacerlo, ¿no? Hay que empezar a hacerlo, así como en algún momento nos pasó hasta con el metaverso, no sabíamos ni para qué, pero estaba de moda y bueno, vamos a hacer algo del metaverso, ¿no? Entonces lo mismo pasó con la IA. Es uno de los principales errores que debemos de detenernos, pensar a dónde voy, qué es lo que quiero lograr y ahora sí, cómo la IA me puede ayudar a esto. Porque hay algunos casos incluso donde ni siquiera la IA es necesaria, se puede resolver con otra tecnología que a lo mejor va a ser más barata o más fácil de implementar y no necesariamente es querer meter la IA por meterla, ¿no? Es que agregue valor. La segunda, no te diría error, pero donde sí algunas organizaciones podemos llegar a fallar es en la parte de subestimar al humano, ¿no? Decir, ok, ya entré en la parte de la automatización, la inteligencia artificial, entonces el humano queda a un lado. Y no necesariamente se sigue necesitando, ¿por qué? Porque hay que revisar, hay que asegurarse, lo decía ahorita Fernando, ¿no? Hay que revisar que no empiece a alucinar, que no estén rayando la reputación con lo que dice, que no haya sesgos en la manera en la que está contestando. Entonces, el tener al humano ahí para que ajuste, para que supervise, para que vea qué está sucediendo, es importante. A veces las organizaciones dicen, ah, bueno, entonces voy a tener esto y ya, me olvido de este proceso y lo dejo 100% automatizado. Y no, las personas siguen siendo necesarias también para que puedan agregar este valor que todavía no puede tenerla al 100% la tecnología. ¿Mm? ¿Qué otra cosa puede ser un error? Tener expectativas irreales, ¿no? Creer que la inteligencia artificial nos va a resolver el mundo, ¿no? Que al implementar esta tecnología vamos a llegar a las nubes, vamos a generar más ingresos, a mejorar la experiencia al 100, o sea, y creer que este es el catalizador y el solucionador de todos nuestros problemas. Y no es así, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda, eficientiza, mejora, pero tampoco nos va a resolver todo, porque igual que cualquier tecnología, para que esto funcione necesitamos trabajar en el talento, en la cultura, en rediseñar los procesos, en cambiar la manera en la que trabajamos. De nada nos sirve implementar inteligencia artificial en un proceso en el que no hay, que está mal hecho, ¿no? Un proceso que no agrega valor, un proceso que está deficiente, y entonces vamos y automatizamos algo que no sirve, ¿no? Entonces, eso no es agregar valor. Entonces, primero voy a rediseñar mi core, voy a entender mis procesos, voy a ver dónde mejoro a nivel estructural y después voy a integrar la tecnología para potencializarlo, pero no voy a automatizar basura. Y la última que se me ocurre ahorita es, por supuesto, el error de iniciar un proceso de implementación de inteligencia artificial sin tener los datos que necesitamos o tenerlos deficientes, tenerlos incompletos, tenerlos duplicados, porque entonces ya sabes que entra basura y sale basura. Entonces nos gastamos un montón de dinero creando algo con un modelo que se está alimentando de datos que son basura y que no son correctos y que al final, por más tecnología que le pongamos, pues lo que vamos a obtener sigue siendo basura. Entonces, el tomarnos el tiempo de trabajar en nuestros datos, en tener la gobernanza correcta, la calidad correcta, eso toma tiempo. Sí, pero son las bases y los fundamentos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar y ahora sí empezar a generar valor a través de la inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología que necesitemos implementar. Retomando el tema de los datos, hemos pasado precisamente de
de hacer la búsqueda en bibliotecas, en fichas bibliográficas, de pasar a las enciclopedias en línea, de pasar a Wikipedia, donde encontrábamos la información con una búsqueda en Google para poder obtener esos datos y que aún así existía ya información basura que teníamos que ir descartando para poder generar nuestro propio criterio. Hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, precisamente viene una cultura de definir qué es real, qué no es real, qué son noticias fake, qué está generado precisamente con inteligencia artificial por parte de imágenes, por parte de videos. Realmente, aquí me gustaría enfocar esta pregunta, Fernando. ¿Cómo estamos preparando a los equipos que no son técnicos a aprovechar la inteligencia artificial generativa en los procesos cotidianos y también definir o poder identificar qué es cierto, qué es verdadero y qué no? Sí, a ver, en el tema de procesos cotidianos, acá en el banco hemos hecho dos cosas. En mayo del año pasado lanzamos un número de licencias de la versión business de ChatGPT, que es ChatGPT Enterprise, donde podemos usar esta herramienta dentro de plataformas seguras en una nube privada para que los datos del banco estén dentro del banco y que esto pues no pueda irse a ChatGPT hacia otro lado. Que a ver, el tema de la información que le des a herramientas que no son tuyas, particularmente en el mundo bancario, es un tema súper sensible y que tenemos que tener mucho cuidado siempre porque pues, nuestro trabajo número uno es cuidar no solo el dinero, sino también la información de nuestros clientes, ¿no? Adicionalmente, nosotros teniendo Google Workspace, lanzamos también Gemini para toda la organización. ¿No? Entonces, con esto aceleramos brutalmente la adopción de la tecnología con nuestros compañeros, de tal forma que hoy el backlog de las soluciones que construimos de GenAI viene en un buen porcentaje de lo que los mismos compañeros empiezan a hacer con sus manos y ahí encontramos qué es lo que vale la pena escalar. Pero también en el mensaje, al compartir estas herramientas, somos muy cuidadosos en insistir en ciertos puntos, ¿no? A ver, no tal cual, pero hoy la tecnología está programada para darte la razón en buena parte de las cosas. Entonces te refuerza tus sesgos, te dice que, o sea, este uso de gente que lo usa como terapeuta, pues vamos, creo que te termina, no tiene el criterio humano para decirte, "Ey, espérate, por ahí no, ¿no? Entonces, dentro del mundo empresarial, sí que hacemos mucho énfasis en el cómo preguntar, el cómo hacer los prompts, el cómo generar tus propios guardarraíles en cada solución para asegurarte que te dé pues algo que te sirva más que lo que quieras escuchar, ¿no? Entonces, eso por una parte, por otra parte, pues en las cuestiones, buscamos en buena parte las cosas, principalmente en las que hicimos al principio, que hubiera human in the loop, es decir, que eh, no todo se fuera a Blue, que es nuestro asistente que sí que habla con clientes directos, sino muchas soluciones las probamos directo eh, para empleados, para compañeros, donde pudiéramos ir desarrollando, pero hubiera una persona que nos volteara y nos dijera, oye, está diciendo que México está en Europa, ¿no? O sea, que cuidar que las soluciones funcionen y así vamos aprendiendo el cómo hacemos los proyectos y las soluciones y cómo hacemos para que las herramientas sean usadas de forma correcta. Ok, de acuerdo. Y tomando en cuenta el que la información sea usada de forma correcta dentro de la parte de la experiencia de viajes, dentro de la parte de la industria del turismo, Juan, esta experiencia del usuario, hace rato platicábamos con Fernando, cómo puedan hacerla más cálida. En tu caso, ¿cómo pierdes o cómo mejoras la experiencia del usuario sin perder la conexión personal y a su vez dando la respuesta que puede empatizar con lo que el cliente está esperando? Muy buena pregunta, César. A ver, la verdad, yo para mí es importante, ¿no? Que la IA no nos deshumaniza, sino todo lo contrario, lo que nos hace es nos rehumaniza, es como que estamos reinventando cómo nos comunicamos con los clientes, ¿no? Para mí es importante, nosotros claramente tenemos esa parte de copilot, ¿no? De decir, ok, ¿cómo atendemos al cliente? ¿Cómo le hablamos? Con un tono, con una cultura, nosotros le llamamos la cultura mundo joven, que tenemos hasta una forma de hablar dentro
de las sucursales como también dentro de los medios digitales, ¿no? Como tal. Creo que eso es una parte importante de que tenemos que ir perfilando y mejorando la inteligencia artificial de cómo les contestamos, de una forma muy natural, muy neutral, muy empática, muy asertiva, ¿no? Y cómo en todo momento el cliente sabe que puede estar en contacto con un asesor, con una persona, con un humano en cualquier momento, ¿no? No solo a través de medios digitales, no a través de, por ejemplo, como puede ser un chat, sino también puede ser una llamada, ¿no? O algo nosotros que potenciamos mucho, que es la parte de cómo decir, oye, tenemos una sucursal muy cerca de ti, ¿no? Es como si habláramos con Fernando, pues diría, oye, pues yo me acuerdo de, yo como cliente de BBVA decía, yo llevo sin ir a una sucursal mucho tiempo, pero sé que están ahí y sé que si necesito hablar con un humano, puedo estar ahí, puedo ver a una persona, ¿no? Es como combinamos esa parte de pues, un medio digital donde está la inteligencia artificial que te ayuda a dar unas respuestas, un poco, como digo, más empáticas, y por el otro lado tenemos un humano cerca de ti que te puede responder, ¿no? Que te puede ayudar. Yo creo que esa es la clave, tener, una cosa no sustituye a otra, sino todo lo contrario. Creo que es un tema de complementación. Tomando este tema de los datos que se están manejando, viene una pregunta del público. ¿Cómo convive la protección de los datos personales con el uso de la inteligencia artificial? Me gustaría aquí, no sé, Fernando, Juan, Romina, ¿quién le gustaría responder esta pregunta? A ver, si quieres, del lado nuestro, nosotros nos aseguramos de revisar bien a bien qué datos se usan en estas tecnologías y cuáles no. ¿No? Tenemos muy claro las políticas, hay regulaciones. Si bien en México todavía no existe la ley particular para esto, somos un banco europeo y vamos, Europa es conocido que tiene las regulaciones más estrictas en general en el tema que quisiéramos, fruto de varios chistes tema de varios chistes de la gente de allá. Pero sí que nos aseguramos de que la información que viaje a la IA sea información que no genere problemas para nuestros clientes, insistiendo en que sabemos que nuestro trabajo número uno es cuidar el dinero y la información de nuestros clientes. Entonces, nos aseguramos de que esta información esté en nubes privadas, de que no vayan datos sensibles y todo este tipo de medidas que tenemos implementadas dentro del banco para asegurar que los datos de nuestros clientes están perfectamente seguros. De acuerdo. Tomando en cuenta, como bien comentas, Fernando, no hay regulaciones todavía aquí en México que nos permitan el manejo de la inteligencia artificial. Prácticamente se ha ido desbordando conforme lo hemos ido conociendo, lo hemos ido explotando. Eh, ¿Qué aprendizajes clave consideran ustedes, Juan, Romina, que debemos hacer como parte de innovación dentro de este núcleo operativo, tanto en políticas, tanto en el uso dentro de nuestras propias industrias para poder seguir escalando y que la inteligencia artificial no se salga de control? Romina, si gustas empezar. Sí, mira, el hecho de que no exista una regulación no nos exime. Nosotros sabemos ya, o sea, ya existe ciertas políticas internas también de protección de datos. Tenemos nuestras propias normas, ¿no? Seguir también a nivel país tenemos la ley de protección de datos personales que también tenemos que cuidar. Y yo lo que, por lo menos desde mi experiencia, lo que hemos hecho es tener una gobernanza muy clara, ¿no? Por lo menos a nuestro nivel, ¿no? A nivel organización, qué tipo de datos son los que queremos usar, qué otros datos no pueden ser utilizados en estos para entrenar algún modelo. No hay información confidencial, hay información de uno, por ejemplo, que no puede ser utilizada en ningún momento, por ejemplo, para el entrenamiento de modelos. Y entonces establecemos nuestras propias políticas y nuestras propias normas, por lo menos de acuerdo a los reglamentos internos, independientemente de que se tenga o no se tenga una regulación. Las industrias en las que yo he estado trabajando en los últimos años no tienen tanta regulación como lo podría tener el sector financiero, pero sí hay información importante que se tiene que cuidar, ¿no? Y eso lo hacemos dependiendo de nuestras propias políticas y reglamentos internos y locales.
En tu punto de vista, Juan, precisamente con respecto a estas políticas internas, ¿tú generaste las políticas previo a utilizar la inteligencia artificial? ¿Las fuiste diseñando conforme fuiste adoptándola en tu modelo de negocio? ¿Qué te llevó como aprendizaje estas regulaciones internas y en todo caso las externas que pueden surgir? Sí, como dicen, lamentablemente creo que o sea, estamos un país que no tenemos todavía las regulaciones necesarias, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, con Europa, la política de protección de datos es mucho más alta, ¿no? Y lo sabe Fernando por BBVA España. Aquí en México, la verdad que deberíamos tener muchas mejores políticas de privación de datos y demás. Lo que sí hemos aprendido nosotros es un tema sobre todo de ética, ¿no? De ética empresarial, de cómo cuidamos los datos de nuestros clientes, ¿no? Al final nosotros tenemos dos procesos, ¿no? Una primera fase de información que tenemos de los clientes, que lo utilizamos para poder compartir información, crear cotizaciones de sus viajes y demás, pero hay una parte muy sensible que es sobre todo la parte de cuando ya recolectamos los datos del cliente, como puede ser pasaporte, documentos y demás, para poder enviárselo a proveedores externos, como puede ser una aerolínea, como puede ser un tour operador, puede ser un hotel, ¿no? Eso creo que es algo súper importante y nosotros lo hemos trabajado internamente desde el principio, ¿no? Y cómo hemos creado esas políticas del cuidado y el uso de la información y seguimos éticamente haciendo lo mismo con inteligencia artificial, con nubes privadas. Nosotros hemos hecho un consolidador de LLMs con el objetivo de no solo utilizar a lo mejor un OpenAI, sino utilizar Claude o utilizar otro tipo de inteligencias artificiales que nos ayuden a dar mejores soluciones, ¿no? Pero creo que es importante cómo al final la ética empresarial tiene que permear en todas las áreas, ¿no? Da igual que si lo estamos haciendo en las bases de datos que teníamos anteriormente o cuando ya estamos integrando inteligencia artificial. Creo que es importante, como digo, es basarnos en esa ética empresarial y cómo protegemos los datos de nuestros clientes, que es lo más importante que tenemos, ¿no? De acuerdo. Precisamente hemos hablado sobre estrategia, hemos hablado sobre propósito y de cómo pasar del piloto a la acción. Hay varios temas que surgen dentro de estas conversaciones, como bien comentábamos al inicio, no, eso es un tema que nos va a dar de qué hablar de aquí a dentro de 5 años, dentro de 10 años, porque estamos viviendo esta etapa de transición donde de cierta forma tenemos a las empresas que realmente están empezando a transformar la forma de cómo trabajan con su inteligencia artificial, a pasar a mantener a las personas y la confianza en nuestros modelos de negocio y la confianza hacia nuestros usuarios finales, ¿no? Me gustaría abrir esta última sección de preguntas, comenzando precisamente con el parte de talento y mentalidad, la resistencia al cambio. En todos los modelos de negocio existe resistencia al cambio, de adoptar nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial está transformando la manera en cómo trabajamos, pero también está generando incertidumbre, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiar en ella? ¿Qué tanto podemos dejarle a nuestra toma de decisión o nuestra persona, ¿no? Lo decía Fernando hace un momento, ha servido como tema terapéutico. Tiene las capacidades realmente para poder definir qué situación personal tiene cada uno de ellos. Y me gustaría aquí abrir la pregunta desde su perspectiva a cada uno de ustedes, qué hacer ante esta resistencia al cambio dentro de sus equipos de trabajo y hacia el usuario final, ¿no? ¿Cómo logramos que las personas vean que la inteligencia artificial es una aliada y no es una amenaza, es un complemento a nuestro trabajo del día a día? Me gustaría comenzar contigo, Fernando. Sí, a ver, creo que en cuestiones empresa, me parece que el tema, pues todo el mundo lo ha escuchado por todos lados, el tema que viene la IA, es algo pues el mensaje ahí está. Creo que el mensaje de la IA no te va a reemplazar, pero alguien que la sepa usar quizás sí. Eh, pues vamos, me parece que esto hace que la gente pues esté un poco más dispuesta a buscar entender la tecnología, usar la tecnología y aliarse con ella para su día a día, ¿no? Creo que sin duda, a ver, naturalmente habrá algún reemplazo de labores porque pues, hablábamos quizá mis compañeros un poco más que yo acerca de muchos temas de automatización, de liberación de tiempos, etcétera, que eso naturalmente lleva a reducir plantillas o a congelar contrataciones tal vez. Pero al mismo tiempo, la cantidad de habilidades, skills y posiciones que vamos a necesitar para operar
esta tecnología también es amplia, ¿no? Entonces no necesariamente es que en el futuro estemos todos en un picnic todo el día mientras la IA maneja todas las empresas, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir necesitando personas, seguimos siendo importantes, tenemos que verlo así. Y entonces, pues me parece que hay muchos que van aprendiendo a cómo acompañarse de esto, porque aparte, particularmente en BBVA, con las herramientas que yo comentaba hace rato, pues es algo que estamos impulsando, estamos bajando el mensaje, damos los recursos para que la gente lo haga y entonces que vayamos de la mano. Habemos muchas personas trabajando para darle a todos nuestros compañeros herramientas basadas en esta tecnología para mejorar su vida y su día a día, ¿no? Hacia afuera con los usuarios, entiendo que es un proceso mucho más complicado, una resistencia natural. eh, en particularmente, bueno, no es transversal, hay ciertas generaciones que lo tienen, ciertas que no necesariamente lineal, pero bueno, o sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado en equilibrar las soluciones que hacemos, manteniendo modelos de negocio que tengan un componente humano. No podemos pensar que vamos a ser un banco plenamente de IA porque tenemos muchas bancas de relación. Y en estas bancas de relación, la base es el persona a persona. Y entonces, pues bueno, esto seguirá existiendo, pero hay cosas que claramente tendremos que ayudarle a nuestros clientes a entender que es mucho más sencillo, va a ser mucho más sencillo pedirle a Blue por un texto que no te reconozca un cargo o algo por el estilo que hablar al contact center con todo y lo que hemos mejorado ese proceso. De acuerdo. En tu caso, Romina, ¿consideras que la resistencia al cambio puede ser un tema generacional? Tema generacional tomando en cuenta la generación X, a los millennials. ¿Cómo consideras que se puede adaptar en cada una de las generaciones? Mira, sí puede haber mucho más resistencia en ciertas generaciones, sin duda, pero no son exclusivas. O sea, yo creo que también el decir que por ser X generación o Y generación, entonces es más resistente, pues también es un sesgo, porque a mí me ha tocado ver también personas de otras generaciones que son muy afines, ¿no? Y que la usan y que buscan cómo hacerlo. Entonces, creo que más bien lo que tenemos que hacer como organizaciones es acompañar este cambio con entrenamiento, con información. O sea, la gente tiene que saber qué estás haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Que es lo primero, empieza con el por qué, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y qué impacto va a tener en ellos? Entonces, mientras ellos entiendan hacia dónde vamos y por qué lo hacemos, es más fácil que se suban al barco y decidan adoptarlo. Donde empieza la resistencia o el miedo es cuando no hay información, cuando te haces más ideas de qué es lo que va a pasar si estoy viendo que están haciendo un chatbot, entonces el servicio a clientes va a desaparecer y entonces ahí es en donde empiezan las historias mentales, ¿no? De qué va a pasar con mi trabajo. Entonces, eso para empezar, la información clara, verás en todo momento de qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y por otro lado, en la parte de la información, el entrenamiento y la capacitación, antes hablábamos mucho de alfabetización de datos, ¿no? O sea, yo creo que eso evolucionó hacia ahora alfabetización de IA. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar también nuevas habilidades. Ya no se trata solamente de habilidades técnicas, tenemos que hacer habilidades de razonamiento, habilidades de análisis, para que precisamente lo que tú decías, ¿cómo van ellos a saber si la información que están recibiendo es veraz o no, si no hay un pensamiento crítico, si no hay un razonamiento detrás? En eso es en lo que se tiene que estar trabajando también a la par para que esto funcione al potencial que nosotros queremos. Las personas deben también saber qué preguntas hacer, ¿no? Si no, de nada me sirve tener un maravilloso
algoritmo y tener inteligencia artificial en toda la organización si las personas no le sacan provecho, si no saben qué preguntar, si no saben realmente cómo, qué es importante preguntar o hasta dónde puedo llegar para obtener el máximo valor de esto. Entonces, ahí es en donde también tenemos que estar invirtiendo las organizaciones para ayudar y desarrollar a las personas en nuevas habilidades que a lo mejor ahorita, que no son técnicas, ¿no? Son otro tipo de competencias que hay que desarrollar y eso también le da seguridad a las personas, porque empiezan a entender cómo funcionan las cosas, empiezan a decir, ah, ok, me siento familiarizado, ya sé cómo preguntarle, porque a veces hasta les da miedo, es que no me da la respuesta que yo quiero, ¿por qué? Pues porque ni siquiera estás preguntando bien, ¿no? Entonces, el desarrollar estas habilidades a ti como persona te da seguridad y te ayuda a vencer también esta resistencia al cambio. Seguridad, justo es la palabra que buscamos como personas, ¿no? La seguridad de saber que estamos obteniendo la respuesta que estamos buscando. En el tema del turismo, Juan, esa resistencia debe ser también una brecha muy grande para poder combatir. La seguridad de saber que la persona que está del otro lado del teléfono, de la computadora, o en este caso del otro lado de la herramienta que me está respondiendo, está teniendo esa empatía para poder darme la información que yo estoy buscando. Y tú principalmente que estás trabajando con esta resistencia al cambio para poder migrar o darle esas herramientas a tus clientes y decirles, hey, confía en esta herramienta. ¿Cómo lo has abordado en tu punto de vista? Sí, podemos tener el mundo joven como dos resistencias al cambio, ¿no? Es tanto por los asesores, es decir, oye, no quiero utilizar la IA, como por el propio cliente, oye, no quiero hablar con un robot, ¿no? Todavía creo que lo estamos haciendo así. Y al final es un tema, creo que es un tema generacional. Las nuevas generaciones es más fácil que lo adopten, hay otras generaciones que les cuesta. Y al final es como todo, si pensamos un poco en la llegada de la máquina de vapor, la llegada de la revolución, la llegada de Henry Ford con las líneas de trabajo, al final, o las líneas industriales y demás, al final el trabajo no se destruye, sino se transforma. ¿Qué pasa? Que al final lo que estamos haciendo es explicarle a los asesores, decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay alguien que te quiere ayudar, que es la IA, que te puede ayudar a hacer mejor tu trabajo, para hacerlo mucho más escalable, es decir, vas a tener mucho mayor número de clientes trabajando mucho menos, ¿no? Que es un poco el objetivo. Sobre el tema del contenido que dices, es decir, oye, ¿cómo me fío de lo que está? Para el asesor es más fácil porque sabe que está consumiendo una base de datos interna donde nosotros estamos a través de unas reglas de negocio y estamos diciendo qué vender o qué no vender o qué decir o qué no decir. Creo que es mucho más fácil incluso para la parte de los aprendizajes, pero creo que es un reto sobre todo para la parte del cliente final, ¿no? Cómo el cliente final podemos empatizar de una mejor forma para que entienda de que aunque hable con un robot o aunque hable con una inteligencia artificial, seamos mucho más empáticos con él, ¿no? Yo creo que es importante también ver un poco la parte generacional y creo que también no queramos que todo el mundo utilice la inteligencia artificial. Va a haber gente, y nosotros nos pasa mucho, ¿no? Nosotros, aunque o sea, nacimos hace 30 años, tenemos clientes y aunque nos llamamos mundo joven, nuestros clientes no son jóvenes, tenemos clientes de 40, 50, 60 y 70 años, ¿no? Lo que va a depender mucho es de quién nos habla. Y nosotros lo que hacemos al final es poner al consumidor en medio y que sea un 360. Oye, una persona de 70 años no está cómoda hablando con un robot, no pasa nada, puede ir a una sucursal para que un asesor en persona le pueda atender. Pero ¿qué pasa con un chavo de 15, 20, 25 años que quiere tener más información de una forma más rápida? Yo siento que no es un tema de rapidez, es un tema de eficiencia, ¿no? Es un tema de decir, de cómo mejoramos esa conversación. Yo creo que la inteligencia artificial no tiene que ser para todo el mundo, sobre todo a la hora de que un cliente nos contacte o quiera hablar con inteligencia, sino debe ser un poco también de nosotros poner las herramientas a nuestro cliente, ¿no? Y que el cliente elija cómo quiere ser atendido por parte de nosotros, ¿no? Creo que ahí está la clave. Totalmente de acuerdo. Tecnología por sí sola no solo transforma a las empresas, lo hacen las personas que deciden usarla con el propósito bien encaminado, ¿no? Yo creo que hoy nos llevamos muchas ideas, sobre todo con la certeza de que el futuro no pertenece a quienes saben inteligencia artificial, sino, como ustedes lo han dicho, a quienes aprenden a usarla con visión, con ética y colaboración. Estamos ya por finalizar este panel. La verdad es que les agradezco mucho por haber participado, a Fernando, a Juan y a Romina, por compartir su experiencia, su visión y el tiempo dedicado en darnos la perspectiva de cómo ustedes la han ido adaptando.
Tenemos 2 minutos. Me gustaría, para concluir, Fernando, Romina, Juan, en 3 palabras, ¿cómo define inteligencia artificial y cómo lo ven hacia un futuro? Fernando. A ver, creo que la inteligencia artificial no deja de ser, como su nombre lo dice, es cómo tratamos de replicar pues el funcionamiento del cerebro humano con máquinas. Eh, Todavía no estamos ahí, llegaremos próximamente, depende a quién le preguntemos si el próximo año o en 20, entonces ahí es una discusión mucho más filosófica que otro tema, pero lo que veo son algunos temas. Primero, una velocidad bárbara que me parece que se ha ralentizado un poco en cuanto a los saltos que dan estas tecnologías, lo cual nos permite hoy tener una adopción, o sea, detenernos más a aprender a adoptar esta tecnología, pero que con las sorpresas del mercado, pues en cualquier momento aparece algo que nos hace volver a cambiar cómo pensamos las cosas. Entonces, la capacidad fundamental que esto nos obliga a tener como personas, como instituciones, es la flexibilidad, la capacidad de adaptación, de poder aprender cosas nuevas de una forma muy rápida para poder tener los beneficios pronto. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Romina, tu conclusión. Para mí, mi conclusión es que lo primero que necesitamos pensar al implementar la inteligencia artificial es que esté alineada con nuestra estrategia y que tenga un porqué y un para qué, ¿no? La segunda sería la gente, el talento, la cultura son iguales de importantes que la tecnología en sí y hay que trabajarlas con el mismo ahínco y en el mismo nivel de importancia. Y la tercera es que ya no hay para atrás. Esto es o nos subimos o nos subimos. Entonces, hay que pensar cómo lo vamos a hacer, sí, pero no es opcional. Todos tenemos que estar allí porque es el futuro y es lo que va a ser un diferenciador entre sobrevivir o no sobrevivir. Entonces, mientras más rápido lo hagamos, pues mejor para todos. Excelente. Juan, tu conclusión. Igual, en 3 palabras, para mí, curiosidad. Sigamos siendo niños, como cuando éramos niños que nos queríamos ser curiosos y queríamos aprender de todo. Sigamos siendo curiosos. Es un mensaje a la audiencia. La otra, adaptabilidad. Creo que como mexicano docente orgulloso, creo que los mexicanos nos sabemos adaptar mucho a todo lo que va viniendo. Creo que es importante que sigamos sabiéndonos adaptar con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial que está llegando. Creo que es importante que las empresas sepamos adaptarnos en cada momento, ¿no? Y por último, no tener miedo. O sea, no tener miedo a los cambios, no tener miedo a lo que viene, no tener miedo a saber adoptar algo que puede funcionar o no puede funcionar, pero no tengamos miedo. Sigamos creyendo en la innovación y sigamos creyendo en lo que viene, ¿no? En el futuro. De acuerdo. Les agradezco mucho por su tiempo, chicos, y a todos los espectadores de este foro. Gracias por acompañarnos. Simplemente cerrar con esta frase: la inteligencia artificial no transforma empresas, la transforma a las personas que se atreven a usarla con propósito. Les agradecemos mucho y los dejamos con Rodolfo. César, muchísimas gracias por habernos apoyado con este panel, poder platicar y llevar la moderación de este. Les agradecemos también a nuestros panelistas, Romina, Fernando y Juan, que dio una gran plática sobre este tema de inteligencia artificial generativa en el núcleo empresarial, en el cual pues platicaron varios temas. No se preocupen a los que llegaron tarde, se subirá este video más tarde para que puedan verlo. Ahora les recuerdo que pasaremos a un pequeño break de 30 minutos, regresando con la plática de la era del Zero Trust. Desconfía primero, protege después, donde estaremos platicando con Eduardo Zamora, Aymet Pimentel, Gabriel Lomelí y Francisco Gutiérrez, que estarán hablando sobre este interesante tema. Nuevamente agradecer a nuestros sponsors: Ontario Canadá, Maxtor Empresarial, Netjet Networks, Sanford, Siemens, Nauto, Coursera, Skynet, Mercuria, Prospera, Maxian, RootsCube, Bizba, Defendium y All, que nos están apoyando y nos permiten seguir haciendo estos eventos para ustedes. Los esperamos en un momento. Con permiso.